Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les damos una bienvenida cordial a nuestro ministerio, eh, la Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance. Y también le damos la bienvenida a nuestro programa de esta oportunidad, el cual es Las Casas que Jesús visita. Y en esta programación estamos estudiando las enseñanzas que transformaron al mundo a través de las parábolas del Señor Jesús. Y para esta oportunidad tenemos una parábola muy fascinante, la cual es la parábola del buen pastor. Y para ello, pues, los invitamos para que puedan compartir esta señal, para que puedan invitar a sus amistades a unirse a esta transmisión o para que puedan unirse a nuestro grupo en Facebook, en la iglesia en casa, una iglesia a tu alcance. O puedan suscribirse en nuestro canal en YouTube, Iglesia a tu alcance TV. Durante estos meses hemos venido estudiando, descubriendo tesoros preciosos de la palabra del Señor en todo lo que corresponde a su ministerio. Y en este caso, pues hemos venido estudiando las parábolas. Y en esta oportunidad, pues la parábola que nos damos cita está registrada en el capítulo 10 del libro de Juan. Y el capítulo 10 del libro de Juan habla de un solo tema, ¿no? Habla del rebaño y habla del buen pastor comparado con los falsos pastores, llamados así en los días del Señor Jesús, que eran los escribas y fariseos. Entonces habíamos estudiado en la lección anterior, pues la parábola del rebaño. En esta ocasión vamos a estudiar la siguiente parte de este capítulo 10, que es la parábola del buen pastor y las ovejas. Entonces, los invito para que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Vamos a leer varios versículos, del versículo 11 hasta el 33. Y dice así: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, cuyas no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata y dispersa las ovejas. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y yo soy conocido por ellas. Como el Padre me conoce a mí, así yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también he de traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo potestad para ponerla y tengo potestad para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, y volvió a haber división entre los judíos por estas palabras. Y muchos de ellos decían: demonio tiene y está loco. ¿Para qué le oís? Decían otros:
estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y hacíase la fiesta de dedicación en Jerusalén, y era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y rodeándole los judíos le dijeron: ¿hasta cuándo traes suspensa nuestra alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Respondiéndole Jesús: os dije a vosotros, no creéis las obras que yo hago. En nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí, mas vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Y entonces volvieron a tomar piedra los judíos para apedrearle a Jesús. Entonces Jesús, respondiendo, le dijo: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de estas obras me van a apedrear? Respondiendo los judíos diciendo: por las buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Muy bien, esa es la porción que nos narra acerca de Jesús el buen pastor, que es parte de la parábola, que la primera parte es del rebaño y la segunda parte es Jesús el buen pastor. ¿Por qué el Señor Jesús usó esta parábola? Habíamos dicho en la primera parte que en el capítulo 9 el Señor Jesús había hecho un milagro. El milagro de sanar a una persona que había nacido ciega. Y el Señor Jesús les devolvió la vista. El problema no era tanto que él pudiera hacer ese milagro. El problema para los judíos y para los escribas y fariseos era que ese milagro el Señor Jesús lo había hecho en un día sábado. Porque para los judíos el día sábado es el día sagrado de adoración o el día de reposo. Entonces, para ellos, hacer esta obra era pecado. Y si Jesús hizo esta obra en día sábado, pues había él violado la ley y por lo tanto merecía ser ajusticiado. Entonces el Señor Jesús, como en su sabiduría y inteligencia, pues él les enseñaba en parábolas, entonces él recitó la parábola del rebaño desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Hasta el versículo, y en el versículo 6 dice que cuando ellos escucharon la parábola, ellos dijeron que no entendieron la parábola. Y habíamos explicado en la lección anterior que ellos habían entendido perfectamente. Y siendo que ellos se justificaron o se excusaron diciendo que no habían entendido, entonces el Señor muestra esta siguiente parte en el capítulo 10 de Juan, desde el versículo 11 en adelante. Entonces, ¿qué era lo que ellos no entendieron? Lo que ellos no quisieron entender, que es diferente. Ellos no quisieron entender que ellos, como líderes religiosos, habían usurpado el lugar de Dios. Se tomaban atribuciones de darle la vida o de perdonarle la vida o de quitarle la vida a cualquier hombre o a cualquier pecador. Y como vieron que Cristo irrumpió todo ese sistema corrupto religioso, entonces a ellos no les gustó para nada, porque les había venido a quitar el negocio que ellos tenían, de ser los que lucraban con la fe de la gente y de ser los que tenían a la población sumida en la esclavitud.
porque en sus manos de ellos estaba la vida eterna o la salvación, porque eran lobos rapaces. Y en esta segunda parte vamos a ver que el Señor Jesús les da el nombre de asalariados. Entonces, dice el versículo 6, esta parábola les dijo Jesús, mas ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Y qué era lo que el Señor Jesús les está tratando de enseñar en esta segunda parte del capítulo 10 del libro de Juan? Pues el Señor Jesús desarrolla aquí el tema de la divinidad que Él tiene, que Él tenía. Aquí en esta segunda porción el tema en estudio es la divinidad de Cristo, presentado en la figura del buen pastor. La palabra clave aquí es el buen pastor. Y el versículo clave es el versículo 14, donde dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y soy conocido por las mías. Sus ovejas lo conocen al buen pastor. Ya vimos que por qué el Señor Jesús usó esta parábola para mostrarles su divinidad, aquello que ellos ponían como pretexto que no entendieron. Y esta pregunta siguiente es, ¿para qué el Señor Jesús usó esta parábola? Para usar la figura del buen pastor y las ovejas que son el rebaño, utilizada en el Antiguo Testamento para describir cuál era el deseo de Dios como el pastor de esas ovejas fieles. Y cuando digo ovejas, no me estoy refiriendo a la nación de Israel. No me estoy refiriendo al pueblo de Israel como tal, no. Me estoy refiriendo a aquellos israelitas que sí realmente eran fieles, que sí realmente eran entregados al Señor, que sí realmente se habían convertido al Señor. Entonces, de estas ovejas fieles es que el Señor Jehová, Dios en el Antiguo Testamento, quería ser el pastor para ellos. Pero los líderes religiosos, encabezados por los escribas y fariseos del tiempo del Señor Jesús, encabezado por los sacerdotes y levitas del Antiguo Testamento, habían obstruido este deseo de Dios, de querer Él ser el pastor de las ovejas. Y para seguir explicando esta parábola del buen pastor, vamos a concentrarnos en la siguiente imagen. Cuando el Señor Jesús usa la palabra o la frase, el buen pastor, no se está refiriendo a una persona que es un buen pastor, que hace bien su trabajo, que hace su trabajo con diligencia para servir a Dios y para poder dar ese alimento espiritual a las ovejas. No, Él no está usando la figura del buen pastor para querer decir eso. No, Él está usando la figura del buen pastor para mostrar su divinidad. Porque el buen pastor en el Antiguo Testamento es el mismo Jesús. El buen pastor en el Antiguo Testamento es Jehová, Dios creador. Y Jesús es allí que es presentado, que es revelado como el buen pastor. Cuando el Señor Jesús dice, el buen pastor su vida da por las ovejas, o mejor dicho, cuando él usa la expresión el buen pastor, se está refiriendo a ese pastor que es Dios, a ese pastor divino, a ese pastor que es eterno, porque ningún pastor mortal es capaz de dar su vida por las ovejas para darle salvación y vida eterna. Nadie, solamente el único que puede dar su vida para darles vida eterna a sus ovejas es el pastor celestial, Cristo Jesús, el buen pastor, anunciado desde el Antiguo Testamento.
Y como él fue anunciado desde el Antiguo Testamento, entonces él fue enviado como ese pastor divino, como ese pastor encarnado para juntar a aquellas ovejas, a aquel rebaño que estaba disperso en todo el territorio de Israel. Juan 10, 11 al 13 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, cuyas ovejas no son de él, ve venir al lobo y las abandona, huye. Viene el lobo y las arrebata y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Entonces Cristo irrumpe su curso de, vamos a decir, de conducto regular de estos líderes religiosos espirituales para decirles que ellos son meramente asalariados. Son gente que ha vivido, ha lucrado y ha extorsionado al rebaño, al pueblo, que ha negociado la fe de ellos y que ha vivido de ellos. Pero a ellos no les interesa ni el bienestar ni la vida eterna de las ovejas, sino solamente sus intereses. Desde la antigüedad, el profeta Ezequiel hablaba de la venida de este buen pastor divino, de la venida de Cristo. Y dice el versículo 23 de Ezequiel 34, y despertaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Aquí usa la figura de David como el pastor, como David fue ese pastor que en su juventud tenía ese rebaño, ese puñado de ovejas, y él las cuidaba de osos, de lobos, de águilas, de todo animal depredador. Dios usa la figura de este hombre, David, para decir que él en el futuro iba a enviar a un pastor divino. Y dice aquí, él las apacentará y él será por pastor. Yo, el Señor, les seré por Dios y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, el Señor, he hablado. Ustedes recordarán que en más de una ocasión al Señor Jesús, cuando cumplía su ministerio, había gente que lo seguía, gente que lo esperaba en el camino y gritaban por él diciendo, por el Señor Jesús diciendo, Hijo de David, Señor Jesús, el Hijo de David, ten misericordia de mí. Como dijimos, que el tema principal aquí es la divinidad de Cristo como ese gran yo soy. Entonces, en el libro de Juan aparecen 7 figuras que nos habla de Cristo como ese gran yo soy. Y esta es la primera figura, es una figura de ellas, que es la del buen pastor. Y dijimos que no se refiere a cualquier mortal que se destacó por ser un buen pastor, no. El único título en toda la Biblia que se le atribuye como buen pastor es a un ser divino, a un ser que es Dios, en este caso. En el Antiguo Testamento a Jehová y a Cristo, que desde el Antiguo Testamento Él existía coeternamente con el Padre. Aquí Jesús hace otra declaración del yo soy. Esta vez llamándose a sí mismo el buen pastor. En tiempos del Antiguo Testamento, el único que era llamado buen pastor era Dios. Era Jehová el Eterno. En esencia, dice que al igual que un buen pastor arriesgaría su vida para salvar a sus ovejas, Jesús no solo que arriesgaría su vida, sino que él mismo la entregó voluntariamente por su rebaño, en contraste del asalariado, que cuando ve venir el peligro de las ovejas, huye cobardemente, porque lo único que le interesa
sus intereses. Entonces, este asalariado, en este caso, es todos los pastores que son seres humanos. Y si nosotros queremos aplicar en nuestro tiempo contemporáneo, pues podemos decir que todo aquel líder religioso, pues muchas veces cae en esta categoría de ser nominado como asalariado. Pero un copastor, que es un líder espiritual, es diferente, porque sigue el modelo del gran pastor que dijo: yo soy el buen pastor. Y este asalariado es alguien que ha ganado el control de las ovejas de una manera negativa, ya que Jesús había hablado antes de los ladrones, refiriéndose a estos asalariados. Esta persona solo está interesada en obtener un beneficio personal de las ovejas y no siente amor por ellas ni beneficio personal, ni beneficio para las ovejas. En consecuencia, cuando viene el peligro, huye rápidamente. Luego aquí encontramos la figura del rebaño y las otras ovejas. El Señor Jesús efectúa ahora una tercera declaración: yo soy el buen pastor, repitiendo el hecho de que Él es el pastor celestial, el pastor divino que había sido anunciado desde la antigüedad. Esta habla en primera persona, y como Él, el buen pastor, declara lo siguiente: de la misma manera que un pastor conoce a sus ovejas, estas, las ovejas, el rebaño, lo conoce a Él. Él conoce quiénes son sus verdaderos discípulos, y estos verdaderos discípulos saben, conocen exactamente quién es Él como maestro y como pastor. Él conoce al Padre, y el Padre también le conoce. Y entonces sus verdaderos discípulos, que son sus ovejas, que son su verdadero rebaño, también lo reconocen. El mal pastor piensa que el rebaño existe para su beneficio, pero el buen pastor vive y muere por el bienestar de sus ovejas, por el bienestar de su rebaño. Punto número 2. Dice aquí que Cristo, como el buen pastor, da su vida por sus seguidores. Tiene autoridad tanto para dejarla como para volverla a tomar nuevamente por sí mismo. Él tiene vida en sí mismo. Y Él eso fue lo que hizo. Entregó su vida en forma voluntaria por amor a estas ovejas, a este rebaño. Y vemos aquí que Él renunciará a otro grupo de discípulos y hará un rebaño con todos sus seguidores, los cuales seguirán a Él. Esta es también la voluntad del Padre. Cristo, cuando dice que yo tengo otras ovejas y que es necesario que vengan a este rebaño, pues Él se está refiriendo a lo siguiente. Como ya mencioné al comienzo, el rebaño o las ovejas no es la nación de Israel como nación, no es el pueblo de Israel como pueblo, no es el territorio de Israel tampoco, no es ninguna organización religiosa moderna, que muchos se atribuyen eso, ¿no? Ya sea algún concilio, ya sea alguna denominación, ya sea alguna organización o alguna institución religiosa, no, nada de eso es el rebaño, nada de eso. Aquí, el Señor Jesús, cuando habla de sus ovejas, cuando habla de su rebaño, como ya lo expliqué, está refiriéndose, en primer lugar, a sus discípulos que lo habían aceptado como su buen pastor. Y todos sus seguidores que habían creído en Cristo, ellos son sus ovejas, ellos son su rebaño. Aquí lo que demuestra que son ovejas de Cristo es el haberse entregado al buen pastor, el haberse convertido a ese buen pastor. Entonces, estas ovejas o este rebaño es lo que el Señor Jesús dice
que son sus ovejas. Y en el tiempo actual, de la misma manera, solamente los verdaderos discípulos que se han convertido al Señor y que han entregado su vida al servicio del Señor y que viven su vida, su voluntad subordinada a la voluntad de Cristo, que no solamente lo han aceptado como su Salvador, sino que también lo han aceptado como su Salvador, como su Señor. Entonces, este es el redil, o mejor dicho, este es el rebaño del cual el Señor Jesús habla. Y luego dice, tengo otras ovejas que no son de este rebaño y que están dispersas en el mundo entero y que es necesario que ellas vengan a este rebaño y habrá un solo rebaño y yo seré para ellos su buen pastor. Entonces, esas otras ovejas que están dispersas en el mundo entero son toda la humanidad que aún no se han convertido en seguidores de Cristo, que aún no se han convertido en discípulos de Cristo. Aún cuando usted esté en la organización religiosa que esté, aún cuando usted esté en su denominación donde usted está, cualquiera que sea, en cualquier parte del mundo, usted, si no se ha convertido en un verdadero discípulo de Cristo, entonces no es parte aún todavía de ese rebaño del Señor Jesús. Y yo le invito para que vea en este canal, Iglesia a tu alcance TV, el módulo número 3, donde habla del modelo de discipulado según el Nuevo Testamento. Cuando usted estudie eso y descubra qué es lo que significa ser un verdadero discípulo según el Nuevo Testamento, usted podrá tomar su decisión entre y descubrir si está en esa organización religiosa o si está en el rebaño de discípulos de Cristo. Y el deseo del Señor es que al final de los tiempos solamente tendrá un solo rebaño, donde Él es el buen pastor. Punto número 4. Cristo tiene poder. Dice, por eso me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie la quita de mí, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo potestad para ponerla y tengo potestad para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, apreciados amigos. Cuando los fariseos escuchaban esta declaración, era como que si alguien tomaba un taladro y les perforaba las orejas y los oídos, porque estas palabras eran demasiado fuertes para ellas. ¿Por qué? Porque esta declaración solamente podían ser dichas por alguien que es Dios. Ni siquiera un profeta podía decir eso. Por alguien que es Dios. Y es por eso que ellos llega un momento en que le preguntan, si tú eres el Mesías, si tú eres el Hijo de Dios, entonces pues dínoslo de una vez y no nos tengas en zozobra. Ellos le preguntaron eso. Y el Señor Jesús la respuesta que les da es, bueno, ustedes han visto todos los milagros que he hecho en estos 3 años de ministerio. ¿Qué más les puedo yo mostrar o decir? Y entonces ellos le dicen, no, nosotros no te condenamos por lo bueno que haces. Nosotros te condenamos porque tú te crees Dios. Ese era el problema que tenían esos líderes religiosos. ¿Y por qué era ese el problema? Porque ellos habían ocupado el lugar de Dios. Ellos se consideraban semidioses allí, juzgando al pueblo de Israel. Yo te pregunto, si tú miras alrededor de tu organización, ¿no vas a encontrar lo mismo? Ahí mismo en tu iglesia local, hay dirigentes que se consideran la divina pomada. En tu iglesia local. Ahora, si tú miras en su estructura de organización de esa denominación,
pues vas a encontrar lo mismo. Cada cual en el nivel en el cual está, se considera un jefe, se considera poderoso. Y el que está más arriba, el que está prácticamente en la cúpula, es un Dios. Es alguien que ocupó el lugar de Dios ahí. Ese era el problema de estos escribas y fariseos. Continuemos más. El que Jesús tenga el poder para poner su vida y para volverla a tomar, era un problema, porque ellos decían, esto solamente es un Dios que lo puede hacer. O mejor dicho, esto únicamente lo hace el Dios eterno, el Dios verdadero. En este sentido, podemos decir que Jesús se resucitó a sí mismo porque Él es Dios. Él tuvo esa autoridad para poner su vida y para volverla a tomar. La muerte de Jesús fue completamente voluntaria. Fue parte del plan de salvación, donde Él voluntariamente ofreció su vida. Y la muerte que Cristo murió no es la muerte que muere cualquier mortal. La muerte que Cristo murió fue la muerte eterna. Y Él muere la muerte eterna para que nosotros podamos tener vida eterna. Él murió en nuestro lugar y cuando resucita, resucita para darnos vida eterna. Versículo 22 y 24 dice que se estaba acercando la fiesta de la dedicación del templo. Y es allí, en ese tumulto, en ese alboroto, que el Señor Jesús estaba caminando por las puertas del templo. Entonces los judíos se cansaron de tanta zozobra. Le dijeron, si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Cristo anunciado, el Cristo al cual esperamos, pues dínoslo de una vez, dínoslo abiertamente. Ahora, ¿para qué ellos mencionan eso? ¿Para qué hacen esa pregunta? ¿Para reconocerlo como Cristo, como Dios? No, era para apedrearlo y para quitarle la vida y para destruirlo, porque eran tan celosos que nadie podía ocupar el lugar que ellos tenían, porque ellos se consideraban el Cristo. Para ello, habían pasado unos meses desde su choque con los fariseos, y Jesús se encuentra una vez más en el área del templo durante esta fiesta. Y esta vez los fariseos le instan a que lleve a cabo su declaración clara acerca de su identidad y que les hable sin parábolas, porque el Señor Jesús siempre les habló en parábolas. Y si usted recuerda el tema número 2 de esta serie, ahí explicamos que el Señor Jesús les hablaba en parábolas para que ellos no entiendan. Y la lección anterior, que es la parábola del rebaño, en el versículo 6, ya lo hemos leído, ahí dice que después de escuchar la parábola del rebaño, ellos no entendieron. Y es por eso que el Señor Jesús usa esta segunda parte del capítulo 10 para explicar y demostrar aquello que ellos no entendieron. ¿Y qué era aquello que ellos no entendieron? Era la divinidad de Cristo. Que Cristo es el pastor divino. Cristo es el buen pastor. Por supuesto, su objetivo es tener un cargo sólido para dirigirlo en su contra. No hacen esta pregunta por ninguna razón de fe. Es decir, ellos querían tener evidencia para destruirlo. Miren lo que Jesús le responde. Respondió Jesús, os digo, vosotros no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Estas dan testimonio de mí, mas vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Apreciado amigo, yo te pregunto, ¿tú eres una oveja de Cristo? Independientemente si tú eres como ellos llaman en esas congregaciones, ¿eres un miembro de iglesia común y corriente? ¿O eres un dirigente de una iglesia local? ¿O eres un pastor de una iglesia o de una estructura, de una organización? ¿O eres un administrador de una de esas estructuras?
Yo te pregunto, ¿eres considerado, a tu juicio, una oveja del rebaño de Cristo? Te invito a pensar. Jesús esto fue lo que les dijo a ellos. Y te lo dice a ti también. Mas vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Y él había mencionado que sus ovejas lo conocen a Cristo. Sus ovejas oyen la voz de Cristo y le siguen. En otras palabras, le obedecen. Someten su voluntad a la voluntad de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán por siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Ellos le habían pedido, si tú eres el Cristo, entonces dínoslo sin parábolas. Y Jesús les dice aquí, yo y el Padre, uno somos. Ya no tenían más excusa. Ya no querían más explicación. Ya lo habían entendido todo. Razón por la cual, dice aquí el versículo 31, que tomaron piedras y se abalazaron contra él para apedrearle. Jesús respondió con claridad, pero una claridad que no están dispuestos a aceptar. En la respuesta a su pregunta, les dice tres cosas. Uno, que los verdaderos creyentes aceptan la prueba de que Él ha proporcionado en los milagros y que el Padre le encomendó hacer. Ellos no eran en realidad creyentes, no eran ovejas, porque rechazaron tanto a Él como el verdadero buen pastor y como la prueba que Él les estaba ofreciendo. Él reconoce y es reconocido por sus verdaderos seguidores. Y ellos han demostrado que no son seguidores, que no son creyentes, que no son verdaderos. Gente que espera la venida del Mesías. Ellos son una falsa élite de lobos rapaces o de, entre comillas, pastores asalariados. La pregunta lleva implícita la existencia de que debería hacer más para convencerles. Él, sin embargo, afirma que ha hecho lo suficiente para convencer a los verdaderos creyentes. La segunda cosa que Jesús le menciona con esta respuesta es la voluntad de su Padre que dé vida a sus seguidores, que dé salud, salvación a sus seguidores. Nada puede impedir que sus seguidores reciban este gran regalo. La consecuencia es que nada de lo que estos líderes judíos puedan hacer evitará que el Padre lleve a cabo esto a través de Jesús. Y la tercera cosa es que Jesús y el Padre son uno, es decir, son eternos. Jesús es divino. Él es igual al Padre. Él es el Padre encarnado. Y en el mismo libro de Juan, él dice, ¿no? El que ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero los judíos no creyeron porque no eran ovejas de Cristo, porque no habían aceptado a Cristo como el Mesías. Y entonces ellos dicen, nosotros te condenamos por la blasfemia que tú estás hablando, en la cual dices que tú eres Dios, dice el versículo 25. Respondiéndolo Jesús, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me van a apedrear? Respondiendo los judíos le dijeron, por tus buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia en la cual tú, siendo hombre, te haces Dios, usurpas el lugar de Dios, te haces pasar por Dios. Y apreciados amigos, era lo que ellos habían hecho. Y no querían que otro lo haga, no querían que otro lo suplante. ¿No ocurre lo mismo en las llamadas iglesias cristianas hoy en día? Donde aquel que es nombrado para ocupar tal o cual función,
¿No tiene celo los otros por él? ¿No tratan de estorbarle sus funciones? Bueno, estamos hablando de instituciones religiosas, porque en la iglesia que Cristo fundó no ocurre eso. Y para que usted descubra eso, vaya al módulo número 1, donde ahí desarrollamos 13 lecciones acerca de la iglesia, modelo de iglesia del Nuevo Testamento, fundada por Cristo y refrendada por sus discípulos. Jesús señala la inconsistencia de sus acciones. Ellos tienen prueba de su divinidad, pero aún así actúan en contra de él. En efecto, Jesús les hace explicar de forma clara su incredulidad acerca de él. La piedra con la que tropiezan, el obstáculo, es el aceptar a Dios que pueda adoptar la forma de hombre. Esto resultó excesivo para ser siquiera considerado. ¿Qué podemos aplicar de esto? Que el Señor Jesús finalmente nos llama a la reflexión de que el buen pastor no es un líder terrenal, no es un, entre comillas, llamado pastor bueno o por más bueno que sea. No, cuando Jesús habla la expresión buen pastor, se está refiriendo a Dios, se está refiriendo a Él mismo, porque es un título divino y solamente Cristo es el que puede tener este título de buen pastor. ¿Y por qué? Porque el único que puede morir eternamente es alguien que es Dios. Y Cristo, cuando dice el buen pastor, su vida da por las ovejas, está hablando de morir la muerte eterna para rescatarlos de la muerte eterna del cual habían sido condenados toda la humanidad. Las ovejas, por naturaleza, es afectuosa y amorosa. Si tú y yo decimos que somos ovejas, es esto lo que nos caracteriza. La oveja es dócil y es manejable. La oveja no es rebelde. La oveja es mansa, se deja apacentar. Cuando el extraño se acerca a la oveja corre, la oveja huye, porque la oveja solamente reconoce la voz de su pastor. Nosotros como ovejas del Señor tenemos estas características, somos manejables, somos moldeables, nos dejamos conducir como buenos discípulos de Cristo. La oveja es incapaz de cuidarse a sí misma. Para que una oveja esté cuidada y a buen recaudo, necesita el cuidado del pastor. Cristo se comparó como un cordero que fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores. Lo habla en Isaías, que él enmudeció y no abrió su boca. Si usted, vamos a decir, va a un lugar de carnicería donde sacrifican a los animales, que luego llegan las carnes a vender a los mercados, digamos a esos mataderos o a esos establos, y usted mire y compare. Cuando matan un chivo, el escándalo que hace. Cuando matan un cerdo, el escándalo que hace. Pero cuando matan una oveja o un cordero, en silencio. Es por eso que el Señor Jesús tomó la figura de la oveja, porque la oveja o el cordero lo estaba representando a él en su misión de entregar su vida por las ovejas. De la misma manera, todos aquellos que son sus discípulos, que son sus seguidores y que quieren formar parte de ese rebaño, tienen que adoptar esas características de la oveja. Ya hemos mencionado, moldeables, dóciles, escuchan la voz del pastor y obedecen la voz del pastor. Las ovejas tienen vista muy corta. Ellos no saben distinguir lo que tienen delante de ellos a unos 2 metros. Es por eso que tienen que ver la figura del pastor para poderla seguir.
No pueden moverse si no tienen dirección del pastor. Es por eso que cuando se pierden necesita que el pastor pueda ir a rescatarlas, a buscarlas, porque no tienen ese sentido de orientación para llegar al redil o para unirse nuevamente al rebaño. Las ovejas son muy poco sociables, son muy sociables. No se aíslan, siempre están en el rebaño. Ahora, la figura del buen pastor. El buen pastor tenía que tener cuidado de todas estas cosas. Versículo 14 dice, yo soy el buen pastor. Conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen. ¿Usted conoce al buen pastor? ¿O usted conoce a su pastor de su congregación o a su pastor de su organización? Yo le invito para que usted conozca al buen pastor. Yo le invito para que usted clave en su mente como una espada en la roca esta lección de que el único que es llamado buen pastor es Cristo. Porque el buen pastor se le atribuye solo a Dios. Jesús, como buen pastor, él apacienta y ama. Como buen pastor, él va adelante, guía y dirige. Como buen pastor, él provee sustento, suple de alimento, te lleva a aguas frescas de manantiales y te da descanso. El Jesús, como buen pastor, él da custodia y cuida de los corderitos como de las ovejas que están heridas. Y él las lleva a buen recaudo, las carga en sus hombros a las que están lastimadas o a las que están cansadas. Jesús sana nuestro corazón. No vayamos a los hombres llamados pastores, que no son otra cosa más que asalariados. Él nos va a sanar todas nuestras dolencias mentales, espirituales y físicas. Él salva a los que están dispersos y perdidos. Él murió en la cruz por todas estas ovejas. Él también busca la oveja que está perdida. Él tiene compasión por el indefenso. Él conoce a sus propias ovejas y desea tener comunión con todas y cada una de ellas. Jesús te espera cada madrugada y te espera cada anochecer para restaurarte. Cuando tú y yo comenzamos a caminar detrás del buen pastor, que es Cristo, y en comunión con Él, nuestro corazón tiene paz. Cristo desea estar con nosotros. Él en 2 veces lo repite en este capítulo 10 de Juan y dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y soy conocido por ellas. Y no podríamos terminar esta presentación sin hacer alusión al capítulo 23 o al Salmo 23, donde dice así, cuando habla aquí el pastor se refiere a Dios, al pastor del Antiguo Testamento, al buen pastor del Antiguo Testamento. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hace yacer, junto a aguas de reposo me lleva. Conforta mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento y aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Ungiste mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por siempre. Esa casa del Señor no es ninguna iglesia, no es ningún redil. Y la palabra redil ha sido mal usada en ese capítulo 10 de Juan. El redil en el capítulo 10 de Juan se refiere al reino de los cielos. Y esta expresión, la casa del Señor, se refiere al reino de los cielos. Y es allí que Cristo quiere llevar a su rebaño, allí, a la patria celestial,
donde usted morará por siempre. También cabe mencionar que el buen pastor disciplina. El pastor tiene dos instrumentos. Uno es la vara y otro es el cayado. La vara era para conducir el rebaño, para guiarlos y también para darles un varazo cuando habían algunas ovejas reacias. En cambio, el cayado era un bastón que tenía una especie de curva, y esa curva servía para auxiliar a las ovejas cuando caían en un despeñadero, cuando caían en un barranco o cuando estaban en una cueva. Entonces, en este tema queremos mencionar que el Señor Jesús también disciplina. Dios también disciplina. Esto se aplica a quienes son las ovejas de Cristo, no a las extrañas, no a las ajenas. Solamente a las ovejas de Cristo es a las cuales Él disciplina, a las cuales Él conduce, a las cuales Él guía, a las cuales Él forma. Porque les está enseñando a vivir en esta tierra la vida que vivirán allá en el reino eterno de los cielos. Mi deseo es que lleguemos a ser parte de este rebaño. Jesús como pastor disciplina a todo aquel que ama. ¿Nos gusta la disciplina de parte de Dios, del buen pastor? Solo cuando conocemos a Dios nos gusta la disciplina, pero cuando no lo conocemos, no nos gusta. Jesús, como buen pastor, también es juez. Y espero que tú y yo vayamos en orden, siguiendo a ese buen pastor. Ezequiel 34 y el versículo 22 dice: yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán en rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Apreciado amigo, no solamente el Señor te disciplina aquí, en esta tierra, mientras estás en formación, sino que cuando llegue el final del tiempo, si bien es cierto, la salvación es por fe, la salvación es por los méritos de Cristo, pero el juicio será en base a las obras que hayamos hecho nosotros, buenas o malas. Y es por eso que Él aquí se presenta como juez, donde Él juzgará entre oveja y oveja. ¿No te gustaría a ti ser llevado en los brazos de Cristo, como aquella oveja tierna, que pueda disfrutar de ese amor eterno de Dios? Yo te invito para que tú puedas ser parte de ese rebaño, para que tú salgas de ese redil de asalariados y que te unas a ese rebaño que Cristo está dispuesto a formar con todas las demás ovejas que están dispersas en los otros rediles y que están dispersas en el mundo entero. Ese es mi deseo y oración. Oremos. Nuestro Padre, gracias te damos por este mensaje. Gracias porque tú muestras tu amor como el buen pastor. Y gracias, Señor, por hacernos entender cosas que muchos líderes religiosos nos han engañado y que siguen engañando. Y siguen jugando con la fe de los creyentes, siguen jugando con la salvación de los creyentes y siguen haciendo negocio, enriqueciéndose. Repréndelos, Señor. Y a aquellas ovejas que les llega esta transmisión, con tu Espíritu Santo trabaja en el corazón de ellos, para que ellos puedan discernir entre lo bueno y lo malo, y puedan decidir por ti, que eres el buen pastor, el pastor divino. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga, apreciado amigo, apreciado hermano. Y termino diciendo que el propósito de este ministerio no es que tú te cambies de religión o de iglesia, sino que te unas al rebaño de Cristo, que te una a la iglesia que Cristo fundó. Ahí hemos puesto nuestras vías de contacto. Y así como nosotros estamos para ayudarte en estas enseñanzas,
Queremos que tú también nos ayudes. ¿Y de qué manera? Suscribiéndote a este canal, activando la campanita de notificaciones, invitando a otras personas para que se unan a este canal Iglesia a tu Alcance TV en YouTube y para que se unan a nuestro grupo de La Iglesia en Casa, una iglesia a tu alcance en Facebook. Que Dios te bendiga. Es mi deseo y oración y nos veremos la próxima transmisión.